una cosa de locos esta Caro. Hola, Caro. Hola, Caro. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo Espero que muy bien. estás? Bien, bien, todo bien, por suerte. ¿Cómo te va tratando el año que recién arranca? La verdad que viene movido, viene con muchas cosas. La verdad que muy contenta de estar con ustedes acá, compartiendo este espacio. Me parece que cada vez que se abre una puerta con respecto a la comunicación en salud, siempre eso es algo bueno. Así que este año, que igual es complejo y medio dificultoso, tiene este lindo costado. Así que bueno, agradecida por la oportunidad de estar acá. Nosotros estamos más que contentos, ya lo sabes, ya te lo digo cada vez que puedo. Caro, ¿qué te parece que arranquemos con el tema de hoy? Nos preguntábamos acá con Mica qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Que está aumentando tanto el ITS, las enfermedades de transmisión sexual. ¿Por dónde viene la cuestión? No sabría bien por dónde empezar. Y la verdad que se complica, ¿no? Empezar por algún lado porque es un tema que tiene muchas aristas, que tiene muchos bordes y que en realidad se entrecruzan todos en la situación que estamos viendo, ¿no? Más allá de que es obligatorio notificar este tipo de enfermedades, lo que estamos viendo es que están aumentando las infecciones de transmisión sexual, no solamente en los jóvenes, sino también en otros grupos de edad, ¿no? O sea, también hay una cuestión muchas veces que se invisibiliza y es que se estigmatiza a los jóvenes, pero tenemos un gran grupo de aumento de las enfermedades de transmisión sexual entre los 45 y los 60 años. Entonces Ajá. ahí también hay que pensar en qué está pasando en ese grupo etario, tanto varones como mujeres, y principalmente quienes aumentaron las infecciones de transmisión sexual o los reportes son también del grupo femenino, del género femenino, y ni que hablar cuando esas infecciones están relacionadas con la transmisión vertical, le decimos nosotros, o con la transmisión de mamá a bebé, de madre a hijo, que también implica un gran problema de salud pública que seguramente después lo charlaremos, ¿no? Pero hoy podemos decir que hay varias razones. Por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con utilización de métodos de barrera, más allá de que la info está disponible, no hay que pensar en que ya hay no hay información. El gran problema es cómo se accede a esa información, qué información circula, dónde está esa info. La verdad que uno ve que en redes sociales se comparten muchas veces cualquier cosa, que hay mucho mito, mucho prejuicio y que también hay como hasta cierto punto conocimientos que ni siquiera son válidos o son científicos. Entonces tenemos por un lado menos utilización del preservativo, por el otro lado menos disponibilidad porque ya el Estado argentino, el Estado Nacional no compra y le delegó esa responsabilidad a las provincias. Entonces las provincias, dependiendo si tienen ganas, si tienen plata, compran. Entonces hay menos disponibilidad de este método de barrera. Y por supuesto que lo que es educación sexual integral como pilar fundamental también se ha dejado de fortalecer a nivel educativo, a nivel de la comunidad, de lo comunitario. Entonces hay múltiples cuestiones que tienen que ver con eso. Y obviamente el sistema de salud, un sistema de salud saturado, un sistema de salud cansado, un sistema que la ata con alambre, muchas veces los pacientes van a los centros de salud o a los hospitales y concurren, pero no se diagnostica o no se trata adecuadamente, y también eso no ayuda a que las infecciones de transmisión sexual vayan disminuyendo en vez de aumentar. Así que estamos con un problema serio porque además sabemos que cuando hay una infección de transmisión sexual, el contagio, también pueden haber otras, ¿no? Entonces, esto encarece y recarga al sistema de salud en el término de atención y por supuesto que pone en riesgo no solamente la vida de las personas que se infectan, sino también, como te decía antes, aquellas mujeres que están embarazadas en ese momento, el riesgo de malformaciones, el riesgo de abortos, de perder el embarazo, de tener partos prematuros, aumenta muchísimo con la presencia de infecciones de transmisión sexual. Claro. Que no me parecería mal
nombrarlas, ¿no? Porque que uno a veces lo da por descontado, que no solamente es el HIV, tenemos el sífilis. También podríamos hablar un poco de eso, qué es cada cosa, cómo lo identificamos. Bien, las infecciones de transmisión sexual son aquellas enfermedades o infecciones que surgen a través del contacto persona a persona. Eso primero es importante. Es muy raro el contagio con objetos contaminados que existe, está descrito, que se llama contagio por fomites, así se llama la palabra, pero es muy raro. Por ejemplo, no sé, me senté en el inodoro del baño de la estación, el baño estaba sucio y mis genitales toman contacto con esa contaminación del baño. Bueno, eso puede dar lugar a un contagio, es muy infrecuente, Claro. pero existe y está descrito, ¿no? Por eso el tema de que siempre le decimos a la gente, no compartas bombachas, no compartas elementos de higiene íntima, porque, o calzoncillos, cualquiera sea, estas cuestiones se pueden contagiar de persona a persona a través de objetos contaminados. Pero la mayor parte se producen de contagio de persona a persona, estamos hablando de más del 99% del contagio de las infecciones y se producen por cualquier tipo de contacto sexual. No estamos hablando solamente de la penetración, si se puede decir, y lo decimos en tono científico siempre, ¿no? De la penetración peniana vaginal, sino también de lo que es el sexo anal y el sexo oral, que muchas veces también las personas no se protegen, por ejemplo, en prácticas de sexo oral, y eso también contagia infecciones, y la verdad que lo estamos viendo últimamente mucho, ¿no? Bueno, yo en realidad me cuidé, usé el preservativo porque me cuidé con la pareja que tenía, pero vos tuviste otra práctica, sí, bueno, tuve sexo oral, bueno, ahí esa práctica claramente contagia y puede contagiar las enfermedades que ahora vamos a nombrar, y ni que hablar cuando necesitamos que, bueno, en lo que es el uso del preservativo en general, que es el único método de barrera que tenemos, tanto el masculino como el femenino se vende en la Argentina pero no se usa o se usa muy poco, el tema de que no me lo pongo durante toda la relación sexual, sino que primero jugueteo, tengo penetración sin seguridad, o sea, sin método de seguridad, y luego sí me lo coloco, pero pensando solamente en lo que es evitar un embarazo no intencional o no deseado. Entonces, tenemos que es un contacto entre dos personas de origen sexual por cualquiera de las vías y que en ese contacto se contagian diferentes microorganismos. Dentro de los microorganismos podemos tener virus. Uno nombraste vos, Ani, que es el HIV, puede también transmitirse la hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis D, por ejemplo, otros virus más desconocidos, como es el HTLV, que se diagnostica habitualmente cuando uno va a donar sangre, que son virus asintomáticos y que no generan problemas en la población en general, salvo que tus defensas fallen. Y otro de los más conocidos, sino la infección de transmisión sexual más frecuente que existe, que es el HPV o famoso virus del papiloma humano, el que produce las verrugas, pero también está asociado al cáncer del cuello del útero en las mujeres y al cáncer de pene en los hombres. Así que esos son como los virus más famosos. Recordemos que los virus no se curan, algunos tienen tratamiento, la hepatitis C, la hepatitis B puede tener tratamiento, pero el HPV, el HIV... tiene tratamiento HIV, pero no se cura, o es un tratamiento para cronificar la enfermedad, y el HPV no tiene tratamiento específico y la persona puede curarla sola, pero en algunos casos el virus puede persistir y producir lesiones. Dentro de las bacterias, que es otro grupo de microorganismos, un montón. Sífilis, vos dijiste, es una bacteria que penetra en piel sana, o sea, ni siquiera es necesario que se rompa la piel o que se lastime la piel para ingresar. El Treponema pallidum, que es la bacteria, ingresa solamente, ingresa a través del contacto humano. Después tenemos, además de la sífilis, todas tratables con antibióticos que hoy en día tenemos disponibles. Por suerte, tenemos la gonorrea como una de las conocidas también, que puede producir lo que se denomina uretritis, o sea, dolor al orinar en el varón, y cervicitis o inclusive enfermedad pélvica inflamatoria en las mujeres, que es una enfermedad grave que infecta no solamente el cuello del útero, sino las trompas de falopio, el útero, y puede inclusive producir una infección grave en el abdomen y puede contraer la mujer, además de poder inclusive morirse por esa enfermedad, puede
tener problemas de fertilidad luego por las cicatrices que genera. Tenemos otras bacterias como la clamidia, como el micoplasma, que pueden afectar inclusive al recién nacido al nacer. Esas son las más frecuentes, pero hay también muchas más de transmisión. Y luego tenemos, por ejemplo, los parásitos como la tricomona. La tricomona es un parásito que también se contagia y puede producir uretritis o inflamación del cuello del útero en las mujeres. Y también, si están embarazadas, partos prematuros o desencadenar contracciones antes de tiempo. Y después, bueno, además sabemos que hoy en día la Gardnerella vaginalis, que si bien no es clásicamente una infección de transmisión sexual, es un desbalance en la bacteria o en la flora de la vagina de la mujer, también puede ser hoy en día considerada infección de transmisión sexual en el sentido de que es necesario tratar a la pareja también en este caso. No quiero aburrirlas con la clasificación. No, para nada. Porque son un montón, digo, Claro. Estas son las más comunes y las más frecuentes. Después hay un montón de otras que se transmiten, el chancro, algunas enfermedades que producen ganglios y también grandes infecciones que son muy raras, que casi no se ven, pero que bueno, obviamente en estos contextos donde nosotros estamos hablando de relaciones sexuales, ya no me gusta hablar, ya no decimos más la palabra esta que se usaba antes, que era promiscuidad, Claro. porque uno no puede definir cuándo es seguro, cuántas parejas serían seguras si uno tuviera que decir, estar con 5 hombres, Sí. con 10, Eso digo por hombre. Perdón, eso es una pregunta que a mí me sorprende mucho de los ginecólogos y ginecólogas, o sea, que es una de las primeras preguntas que te hacen en las entrevistas, casi siempre cuando empezás tus primeras consultas, y te hacen la pregunta con la palabra promiscuidad en el medio, y yo me quedé pensando, o sea, creo que fue como a los 16 años, me quedé pensando, ¿seré promiscua? Porque o sea, me quiero informar por tener una conciencia de la sexualidad, ¿me entendés? Y dar número también. Me parece que el énfasis en el cuidado tiene mucho más sentido que asustar, ¿no? Meter el susto ahí y decir, uy, que no pase nada y qué sé yo, y porque también lo vuelve un tabú de alguna u otra manera. Tal cual, y es la visión moralista que ha tenido siempre la medicina también, ¿no? Como paradigma de la normalización Claro. y de esta cuestión más moral, del portarse bien, y también de una mirada muy misógina, ¿no? Sobre cuál es la conducta sexual de las mujeres. En realidad, si nos vamos hacia atrás, recordemos que para casar se pedía la BRL, que es el diagnóstico indirecto de sífilis, y en realidad eso no era para cuidar a la mujer, sino era básicamente para poder tener una prueba de si la mujer había o no tenido relaciones sexuales, claro, previamente a casarse, y eso era un método de dominación. La pregunta de la ginecología clásica siempre fue por esta cuestión de no sos buena mujer si tenés muchas parejas sexuales, en cambio al hombre el urólogo no le pregunta. El hombre es con un cuántas... genio. Sí, el urólogo no le pregunta con cuántas mujeres o cuántas parejas sexuales tiene en la vida, a pesar de que el riesgo es exactamente igual. Entonces, la discusión por ahí desde la medicina general y desde la lógica del cuidado comunitario, de la salud colectiva y comunitaria, viene como a romper un poco esto del paradigma de preguntarle, bueno, ¿con cuántas parejas estás? Más que podés estar con 2 en el año y aún así no cuidarte durante las relaciones sexuales o no utilizar preservativo, sea cual sea el que uses, y podés contagiarte de enfermedades de transmisión sexual muy graves y podés haber estado con 15 personas, pero si con esas 15 personas usaste el campo de látex, usaste el preservativo y la verdad, y lo usaste siempre y lo usaste bien, el riesgo de contagio es mayor en el que no se cuidó que el que tenía 15 parejas. Entonces por ahí, en vez de preguntar cuántas parejas tenés, en realidad es cómo vos tenés tus prácticas. Claro, y qué nivel de seguridad y qué nivel de cuidado tenés durante esas prácticas, ¿no? Esto de que yo decía, bueno, ¿cuánta gente conoce lo que es el campo de látex? ¿Cómo lo puedo armar? Inclusive recordando las propias experiencias. Yo he tenido parejas sexuales en la adolescencia, múltiples, y la verdad que no teníamos ni idea lo del campo. Claro. Lo del campo de látex. No, claro. Y vos le decís hoy en día a un pibe que por ahí, para tener una práctica de sexo oral, por ejemplo, de una persona a un genital femenino, y le tenés que hablar de campo de látex, y por ahí hoy en día, a pesar de que la información está toda disponible, que lo tomen seriamente y que comprendan la necesidad de poder utilizarlo frente al primer encuentro, y bueno, ahí creo yo que es la mayor dificultad.
Claro. Ni hablar que creo que la dificultad está como en el mano a mano y todas estas complejidades de tabú, o sea, que vienen arrastrando, que por más de que se aparezca en la información esto y que ya lo sepamos de una manera más general, digo, creo que hace años el campo de látex era como algo que no me preguntabas qué es. Ahora, si bien lo saben, es como que implementarlo también en la práctica deja como una situación de es algo novedoso, nuevo, que no tiene nada que ver con las costumbres, malas costumbres, cabe aclarar, de no llevar un cuidado completo. Digo, porque esto que aclaró Caro, creo que no está tanto en el colectivo general. Cualquier contacto que pueda hacer una transmisión de bacterias, ya sea sexo oral, sexo anal o sexo vaginal y con penetración, cualquiera de esos tres puede darte el riesgo de una transmisión. Sí, a mí varias cosas de las que dijiste me llamaron la atención. Una, por ejemplo, que haya aumentado en casos de gente adulta, porque vaya y pase... Que no quisiera que nuestros pibes les pase, pero ponele que están aprendiendo, pero que en la adultez todavía siga pasando esto, ¿por qué retrocedemos? Eso me llamó la atención, y esto que vos decís que no se cura, se trata. Algunas. Sí, hay varias enfermedades que no tenemos una cura para esas enfermedades, sino que lo que hacemos es un tratamiento donde disminuimos la carga de enfermedad, pero no quitamos el riesgo completo de estar afectados. O sea, la hepatitis B, la hepatitis C tienen tratamiento, el tratamiento no es 100% efectivo, es muy caro. Y habitualmente pueden llevar a una hepatitis B crónica o el daño del hígado y después una cirrosis que puede devenir en la necesidad de trasplante hepático y la muerte, ¿no? Lo mismo pasa con HIV, inclusive con HPV mismo, que por más que nosotros siempre cuando informamos decimos, bueno, el HPV es cuando vos ves las verrugas. El HPV puede estar bajo la forma de verrugas y puede no tener olor, ni color, ni sabor, y también poder estar, digamos, es una infección de transmisión sexual más frecuente que existe. El 80% de las personas va a tener contacto con el HPV en algún momento de sus vidas, o sea, lo tuvo, lo tiene o lo va a tener en algún momento. La buena noticia es que el 95% lo cura solo, no hay ningún problema. Otro tanto porcentaje manifiesta verrugas. Las verrugas se tratan, se queman, se sacan, se tratan con químicos, no hay ningún problema, no degeneran en cáncer, pero sí el HPV hoy, que también además tenemos como herramienta la vacunación en adolescentes, que está muy baja la tasa, esa es una vacuna contra una infección de transmisión sexual. Caro, así como perdón, también ¿no es obligatoria esa vacuna en las adolescentes? Sí, es obligatoria, pero estamos con un grave problema, así como estamos con un grave problema de infecciones de transmisión sexual, estamos frente a coberturas de vacunación que en los últimos 25 años no se habían visto, que estamos hablando de menos del 80 a 75% de cobertura de vacunación para algunas vacunas, como por ejemplo la del HPV, ¿no? Okay. La del HPV siempre costó, porque hay mucho estigma, porque se demonizó la vacuna del HPV, porque primero comenzaron las niñas, entonces se decía que en realidad la estábamos preparando para que tengan relaciones sexuales. Después se amplió a los varones. La idea de incorporar la vacuna del HPV no es solamente mejorar este tipo de transmisión que puede afectar a las mujeres en el sentido de las verrugas, sino también disminuir el cáncer de cuello uterino, que en la Argentina es la segunda causa por muerte por cáncer en las mujeres, ¿no? Eso en el mundo no pasa. Claro. En el mundo se mueren todas de cáncer de mama, que es el primer cáncer también en la Argentina, y después viene el cáncer de colon, y en cuarto, quinto lugar aparece el cáncer de cuello. De hecho, Australia ya está por eliminar el cáncer cervicuterino de su país. En cambio, en la Argentina todavía se siguen muriendo casi 2.000 mujeres por año en todo el país por una enfermedad que es completamente prevenible, porque si yo vacuno y después hago el Papá Nicolau o el test de BPH, depende de qué tengo disponible, no debería tener casi cáncer de cuello uterino, porque es un cáncer que necesita muchos años y me da una ventana para poder diagnosticarlo bastante amplia, más de 5 a 10 años. Y sin embargo, acá en la Argentina, lamentablemente, eso no estaría sucediendo. Por eso digo, tenemos una vacuna contra el cáncer y por el otro lado contra una infección de transmisión
transmisión sexual. En el caso de la hepatitis B, lo mismo, porque la hepatitis B produce cáncer de hígado. Entonces, y sin embargo, las coberturas son menores al 70%. ¿Qué quiere decir? Que cada 10 adolescentes y solamente tengo vacunado a 7. Eso en la Argentina no solía pasar, pero también hay una lógica, un discurso antivacunas, hay una lógica también de un discurso machista que hay que ponerlo encima de la mesa, un discurso nuevamente contra los derechos de la mujer, y eso también hay que discutirlo en el sentido del tema del cuidado. Hablando con adolescentes y con no tan adolescentes, te cuentan que inclusive con toda esta reacción contra el movimiento de mujeres, hoy en día cuesta más hacerle a tu pareja o pedirle que use el preservativo, ¿no? Claro. O sea, este tipo de cosas comienzan nuevamente a aparecer, aumentan las crisis económicas y sociales, aumentan los índices de violencia de género, de violencias por razones de género, en el hogar, en las parejas en general. Y bueno, frente a estas situaciones también hay ahí una arista que hay que poder considerar, tal vez no abordable tan fácilmente por el sistema de salud, pero que está y sabemos que es parte de lo que, no digo que pueda ser la causa, sino que también incide en este aumento de las infecciones de transmisión sexual. Escúchame, Caro, ¿y esto qué es un control anual que uno debería hacerse? ¿Con qué basta para por lo menos estar controlando la situación? Nosotros en general, como médicos generales y de familia, somos muy cautos con el tema de los controles. En realidad, nosotros los controles en la adolescencia tenemos encuentros con adolescentes, más que nada para lo que son encuentros de consejería, asesoría sobre métodos anticonceptivos, sobre prácticas seguras, sobre todo lo que es también el tema de consentimiento, ¿no? Hay mucho de esto del preservativo y del consentimiento, si sí, si no, si lo quiere usar, no lo quiere usar, pero qué pasa. Bueno, ahí hay toda una cuestión que también excede por ahí a lo que estamos charlando ahora, pero que hay que poder ir desandándolo y esos nudos que se forman también poder trabajarlos. Y por el otro lado, solamente hacemos análisis en caso de que la persona o tenga síntomas por un lado, que a veces puede pasar, o por el otro lado, cuando la persona manifiesta que ha tenido en el último tiempo múltiples parejas y no ha utilizado ningún método de barrera, y ahí sí esa persona la rastreamos o la chequeamos para las enfermedades de transmisión sexual o infecciones que podemos diagnosticar, por un lado por sangre y por el otro lado por el análisis o por la visualización del cuello del útero, lo que se denomina la especuloscopía. Le introducimos el espéculo en la vagina o le preguntamos al hombre si tiene síntomas. La mayoría de las infecciones de transmisión sexual producen síntomas. Ah, eso te iba a preguntar. La persona consulta, digo, una sífilis tal vez es más difícil que consulten al principio porque cuando ingresa la bacteria, el treponema, forma una úlcera, que se llama una úlcera en sacabocado, como si te hubieran sacado con una cuchara un pedazo de mucosa del pene, o a veces en la boca o a veces en la vagina. El problema de la vagina es que no se ve adentro, entonces claro, la mujer no ve el chancro, así se llama, el hombre sí lo ve, pero como no duele, eso hace que muchas personas no consulten porque no duele, está ahí el agujero, pero no duele, y cura solo. En 14, 15 días, en 3 semanas, termina curando solo, pero la bacteria sigue estando en la sangre, sigue produciendo daño, y ahí aparece lo que se denomina, más o menos entre 3 a 6 meses después, la sífilis secundaria, que es como estamos diagnosticando en realidad a los pibes y a las pibas ahora. Claro. Vienen porque les aparecen llagas en la lengua, que aparecen y desaparecen, manchas en los pies, manchas en las manos, manchas en el pecho, manchas en el torso, manchas raras, o sea, manifestaciones que no son frecuentes, y ahí es donde diagnosticamos la sífilis secundaria, que es lo que estoy diciendo, que son estas cuestiones, y esas llagas que aparecen en la boca también contagian sífilis, por lo tanto es una enfermedad muy contagiosa. La agarremos al principio, la agarremos después, tiene tratamiento, son inyecciones, 3 inyecciones de penicilina, y la sífilis se cura, obviamente, a la persona y a sus parejas, ¿no?
pero la mayoría de las infecciones producen síntomas. Al hombre le duele al orinar, si tiene un parásito le duele, si tiene una bacteria le duele, si tiene una gonorrea ni que hablar, se pone on fire el tema, no puede hacer pis porque le arde, pero como, no sé, como cuando te cortás y te cae una gota de vinagre o de limón, de esa Claro, manera. de esa manera. Entonces, a las mujeres por ahí los síntomas son como más solapados, pero también se manifiestan con descarga vaginal, o sea, flujo maloliente, flujo con olor a podrido, dolor, sangrado a veces, dolor durante las relaciones sexuales es muy característico, que duela o que arda con las relaciones sexuales. Bueno, esos son los motivos de consulta más frecuentes. ¿Y qué hacemos? Cuando encontramos una, seguramente viene acompañada de otra, así que ahí aprovechamos y rastreamos para todas las enfermedades que podemos rastrear. Caro, esto puede ser un chequeo anual de todas las posibilidades. Por ejemplo, si cualquier persona que tenga ya una vida sexual activa, ¿no? Y se lo quiere hacer por una cuestión de cuidado. Es un chequeo anual que uno se puede acercar a un ginecólogo o urólogo, porque también me interesa el chequeo para los hombres, que lo veo mucho más inactivo en la conciencia social. Es de sangre y es usualmente el PAP. Y el otro estudio, que no me acuerdo, perdón, el nombre exacto que acabas de nombrar, pero para las infecciones puede ser que uno lo tenga que aclarar, o sea, uno tiene que ir con el deseo del chequeo completo al ginecólogo, o directamente en el chequeo anual ya es posible que te hagan todo. Habitualmente en el chequeo anual uno lo puede pedir o lo puede preguntar, eso depende mucho de con quién consulta. Nosotros somos mucho de pensar la red con los médicos generalistas o los anteriormente denominados médicos de cabecera o médicos clínicos que están formados o que están formados en poder abordar este tipo de cuestiones más de la vida diaria y sobre su vida sexual, sobre la vida en las relaciones en general, y ahí cuando empieza a notar puede ofrecerlo, si la persona lo demanda, la persona cuando lo demanda más lo que son los screenings de enfermedades de transmisión sexual se hace. Okay. Sí, si nosotros sentimos que la persona lo demanda es porque hay algo que aunque no nos quiera decir, porque nos dice, no, la verdad que yo me siento bien, pero me hacer, por ahí hay algo debajo que no estamos terminando de poder indagar, entonces lo hacemos igual si el paciente lo pide, porque la verdad que entre costo-beneficio lo que sale a hacer un análisis de este tipo frente al beneficio que pueda producirle a la persona no se compara. Así que si lo pide la persona, lo hacemos siempre. De hecho, viste que hay mucho de campañas de test de HIV en las plazas y este tipo de cosas, porque hay mucha gente que no sabe hoy en día que es portadora de HIV y que en realidad con un tratamiento puede transformarse en una persona que pueda desarrollar una vida igual que el resto de las personas, que sea indetectable, la carga viral, entonces que eso pueda no transmitir, más allá de que los cuidados igual siguen siendo los mismos en general, pero bueno, todo este tipo de cosas hacen de que mucha gente no sepa porque inclusive nos ha pasado y nos está pasando en el grupo este que yo les decía, de más de 45 años, que la mayoría de las mujeres que se contagian no son mujeres que están saliendo con una persona nueva y que descubren y se contagian. Están siendo contagiadas por sus maridos, por sus parejas de hace 20 o 30 años, que bueno, que estas personas están teniendo... Acá en el Nordeste tiene como una palabra, pero te están teniendo encuentros, podríamos decir, encontronazos con otras personas, y lo que hacen es que en ese encontronazo no se cuidan y después, bueno, tienen su vida sexual intramarital y ahí se produce el contagio. Y la verdad que el pico de mujeres de más de 50 años que están teniendo un aumento importante en estas infecciones de transmisión sexual es para pensar, por eso digo, estas lógicas. Si la persona consulta, se lo hacemos sí o sí, y si no, no es necesario decir hay una vez por año un chequeo de infecciones de transmisión sexual, porque si no tuviste relaciones sexuales con parejas o no estuviste en pareja, no es necesario, pero sí frente a este tipo de cuestiones de, bueno, sí, la verdad que tuve, no sé, 8 parejas y con ellas te cuidaste y vos ahí te entra la duda, bueno, ahí siempre. Sí. Hay personas que le estamos haciendo los análisis cada 3 a 6 meses, digamos, y tiene que ver más con las conductas en generales. Si hay algo que no se puede torcer es la voluntad, digamos, o sea, cuando una persona, pero sí lo que podemos hacer es acompañar mucho, dar información y bueno, y tratar de que las personas elijan las prácticas más seguras que existen para cuidarse a sí mismos y para cuidar a los demás.
Sí. Bueno, Caro, la verdad es que vamos a ir informando a la gente, vamos a ir contándole todo lo que por ahí no estamos al tanto. Por suerte vas a estar vos los segundos martes de cada mes y vamos a tratar algunos de estos temas así que son medio tabú, que están ahí como guardaditos y que no sabemos, quizás por ignorancia, por desinformación, no tenemos las herramientas. Bueno, vamos a ir buscando herramientas que con vos podemos hablar de cualquier cosa que se nos ocurra. Bueno, gracias por este espacio. Como les dije antes, la idea es poder hablar de todo sin ningún tipo de problema, sin vergüenza, sin tabú o con el menor posible, para que la gente, para que en general, tanto nosotros como el resto de la comunidad pueda tener acceso a info o a tips que les sirvan, y obviamente no olvidarse de consultar a su médico de confianza, a su médica de confianza, al sistema de salud en general, porque por ahí no hay un médico, pero hay obstetras o hay enfermeros o enfermeras que están capacitados como para poder abordar esto, así que no duden en consultar si necesitan. Y con información podemos seguir preguntándonos, así que eso vamos a buscar a través de Caro y vamos a conseguir que nos va a traer y nos va a dejar pensando y nos va a decir, mira, yo creí que esto era así, no era tan así. Caro, es un placer tenerte, te juro que es un placer, vos lo sabés, te lo digo cada vez que puedo. Estoy muy contenta de que estés acá. Gracias por el laburo enorme que haces y porque, bueno, siempre estás haciendo algo más de lo que deberías. Bueno, muchas gracias. La verdad que un orgullo para mí también ser un pedacito de parte de un pedacito del programa. Gracias. De esta revolución. Vos sos una revolucionaria más. Vaya si sos revolucionaria. Algún día contaremos un poco más sobre todos los quilombos que haces por allá. Ay, me encantaría eso. Sí. Me encantaría escuchar toda esa actividad. No saben lo que es Carolina. Es una cosa de locos. Bueno, Caro, abrazo grande. Nos volvemos a encontrar dentro de un par de martes y gracias por estar. Beso. Que estén bien. Muchas gracias, Caro. Un placer. 34 84 30 14 40. Tenemos ahí, si te quedaste pensando como nosotros, ¿viste? ¿No? ¿Cuántas cosas para...? Un montón. Para recalcular. Bueno, hay martes que van a ser más de charla y otro más de escucha. Este va a ser de escucha. Ahora en un ratito vamos a poner un tema que ya venimos con Fernanda, que vamos a hablar de salud mental. ¿Qué tema tenemos por ahí?